Peña de Bernal? No, era un pueblito así perdido. ¿No fue a la Peña de Bernal a recibir vibras, estar ahí sentada en posición de loto? ¿No? ¿De verdad? No ha conocido la vida entonces. ¿Nunca ha ido a la Peña de Bernal? ¿En serio? ¿Ustedes tampoco? Nunca he ido a Querétaro. ¿Verdad que está bonito? ¿Usted de dónde es? Del DF. Del DF. Ah, bueno, es como si fuera queretana, pues. ¿Usted de aquí de Puebla? Nunca ha ido a Querétaro. ¿Quién no ha ido a Querétaro? ¿En serio? 1, 2, 3. ¿Quién no ha ido a Querétaro? Wow. Ok. Entonces explíquenos cómo es. Adelante. ¿No? Ella fue a Querétaro. No tiene muchas cosas. ¿No? Está bonito el acueducto. La peña. Explíquele a este joven qué es la Peña de Bernal, porque no sabe. Es un monolito. ¿Y qué se hace en esa Peña de Bernal en el equinoccio? Eso. Ahí está muy bonito. La Sierra Gorda de Querétaro, muy bonita. ¿Se han ido a la Sierra Norte de Puebla? ¿Sí? ¿No han ido a la Sierra Norte de Puebla? Carambas, con razón les fue tan mal en sus exámenes, pero bueno, ahí lo vemos. Bien, vamos a empezar donde nos quedamos la vez pasada. ¿Qué vamos a reiterar? ¿Qué es importante en verdad recordar? Toda nuestra política económica va a estar definida por estos aspectos. Por la situación que tenemos de política fiscal, por la importancia que tiene el petróleo, por la importancia que le dan los gobiernos sucesivos hasta la fecha al asunto de la política social y el concepto derivado de ella del burocratismo patrimonial, la política de deuda interna y externa que se va amasando a través del tiempo y ahora nos causa grandes problemas, la política comercial externa y su manejo del tipo de cambio, es decir, pasamos de una sociedad que protegía mucho a una sociedad en donde se abre la economía. Tenemos la política de desarrollo rural y desarrollo agrícola, que como han ido viendo a lo largo de los sexenios después postrevolucionarios, vamos abandonando al campo, vamos dejando al campo por el concepto de industrialización. Y este es el efecto, la industrialización y de qué manera la industrialización tiene impacto sobre otros sectores y finalmente cómo van cambiando los grupos de interés. ¿Ok? Con eso en mente, definimos por qué es tan importante este nuevo concepto. Bien, en la clase pasada lo que vimos fue las tasas de crecimiento de la economía y los resultados que estas tasas de crecimiento tuvieron en diferentes periodos. Y una de las cosas que vimos es los periodos que tanto hablamos mal de ellos, sí fueron periodos de crecimiento rápido de la economía. Y los periodos de los cuales hablamos bien hoy son periodos de muy lento crecimiento de la economía. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tan obsesionados con las variables financieras en estos momentos? Y este es el concepto de por qué estamos tan obsesionados, porque cuando recordamos lo que había pasado, cuando terminan los periodos de Echeverría y el periodo de López Portillo, el factor más importante para nosotros es que México por primera vez se aproxima a América Latina. Por primera vez, en verdad, somos latinoamericanos, y somos latinoamericanos porque salimos de un concepto de estabilidad financiera, baja inflación, a un concepto de inflaciones que son sumamente altas para lo que se ha vivido en México. Entonces aquí ustedes ven el proceso inflacionario en México. El déficit fiscal es, en efecto, la causa de los déficits fiscales previos. Empiezan a subir cuando estamos hablando con Echeverría, se multiplica en la época de López Portillo y desde ese momento. Y esto que son, ¿qué es RFSP? Economistas, levanten la mano. Ok, aparte de las ecuaciones, ¿qué es RFSP?
son los requisitos financieros del sector público. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la cantidad de endeudamiento que va a tener que ir el gobierno a pedir. Si se fijan, en esos periodos se le pone no disponible, no declarable, pero lo que estamos encontrando a partir de aquí es que efectivamente este número, que está muy relacionado con el déficit fiscal, es un número que implica la cantidad de dinero que tiene que pedir prestado el gobierno. Y hay una diferencia entre lo que sería el déficit y lo que tiene que ir a pedir prestado. Cada que estamos hablando de esto, lo que estamos diciendo es que cuando el gobierno sale a pedir prestado, le quita dinero al sector privado. ¿Okay? Es decir, va a encarecer las tasas de interés, obviamente, por lo que está haciendo es salir al mercado para solicitar dinero. En la medida en que el gobierno tiene desahorro y por lo tanto tiene necesidad de ir a pedir prestado, en esa medida, este es un dinero que va a presionar las tasas de interés si lo que tomamos como decisión es financiar el déficit. Todo el mundo empezamos a darnos cuenta que cada día tiene un déficit mayor y que cada vez este número va creciendo. Cada vez le vamos a pedir más dinero en términos de págame más, te presto pero págame más. ¿Okay? Entonces la tasa de interés en la economía tiende a subir como presión de lo que hace el gobierno. Por último tenemos la proporción de la deuda, es lo que yo voy a llamar dentro de poco en esta clase, cómo las políticas de estos dos presidentes condicionan en gran medida la política económica pública de los siguientes sexenios. ¿Okay? Entonces, esta es otra manera de ver los resultados de sexenios. Habíamos visto los resultados de sexenios por crecimiento y decíamos, bueno, en términos de crecimiento se ven muy bien. Crece muy bien el Producto Interno Bruto de nuestros países, sea con Echeverría, López Portillo. Entonces, ¿por qué lo criticamos? Pues lo criticamos por estos resultados, porque esto lo que me hizo fue, me rompió todo el equilibrio financiero de mi economía y me obligó a gastar una gran cantidad de dinero público que ustedes pagan y yo pago, como servicio de deuda. Bueno, en la medida en que yo esté pagando como servicio de deuda, ¿qué me pasa en esa medida? Ese es dinero que no puedo usar para programas sociales, para programas de desarrollo en infraestructura. ¿Qué es un programa de desarrollo en infraestructura pública? Hablando de una pregunta que apareció en el examen. ¿Qué es infraestructura pública? ¿Dar subsidios al sector privado? Por supuesto que no. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es infraestructura pública? La creación de carreteras, la creación de aeropuertos, puertos, facilidades de transmisión, el dar respaldo con infraestructura verdadera. ¿A quién? Al desarrollo del país. Pero ¿qué más hago con ese dinero? Pues puedo buscar otras actividades, pero si tengo que pagar deuda, si tengo que pagar servicio de deuda, que es peor todavía, entonces es dinero que no puedo utilizar para cosas reales. Este es el compromiso que nos dejan estos gobiernos con sus procesos de crecimiento a través de déficit fiscal y a través de deuda pública. ¿Okay? Luego, por supuesto, esto tiene impacto en la balanza de cuenta corriente, tiene impacto, por lo tanto, en las reservas internacionales. Imagínense un país del tamaño de México que llega al final del sexenio de López Portillo y tiene en su cuenta de banco, si lo quieren ver así, como reservas, 1.800 millones de dólares. Eso es más o menos lo que nos tardamos en gastar todos los mexicanos en un día. Okay. Esto es lo que estamos viendo, son variables frágiles que me van demostrando a mí cuál es la dependencia que fue creándose a través del proceso. Y lo que vamos descubriendo aquí es cómo lo que me obligó es a irme en una nueva definición de qué manera puedo ir yo cuidando mi déficit como proporción del Producto Interno Bruto. Este es el peor periodo en ese contexto. ¿Okay? Para los que han estudiado balanza de pagos, tienen muy claro que lo que me está pasando si traigo yo un déficit de cuenta corriente como porcentaje del PIB del 7%, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Alguien quiere ayudar a los economistas? Porque si no, un curso de economistas sufren mucho. Bueno, de modo economistas.
¿Qué quiere decir el déficit de la cuenta corriente? La diferencia entre Pero, ¿qué representa para mí? O sea, ¿a qué me va a obligar? a captar bueno, financiamiento de fuera del país. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que me está diciendo esto es, cuando tengo un déficit en cuenta corriente de esta magnitud, lo que me está obligando, ¿sí?, es en realidad a tener que conseguir del extranjero ese dinero para poder financiar mis actividades. ¿Ok? Entonces lo que traemos nosotros es como problema, le echamos porras por eso a las remesas, porque las remesas al final, ¿qué representan para nosotros? Representa dinero que llega prácticamente sin ningún servicio en México. La gente trabaja fuera de México. ¿Ok? Y nuestras reservas internacionales, pues lo que nos gustaría es tener suficientes. Pues bueno, cuando vemos esto, vemos además qué pasó con la política cambiaria. Hubo un tipo de cambio fijo. Echeverría insistió en mantener el tipo de cambio fijo. Luego no se pudo y entonces entramos a un proceso de flotación. Luego no se pudo y entramos a control de cambios. Luego no se pudo y pusimos una banda hasta que por fin se pudo y estamos en flotación. ¿Qué está pasando hoy con el peso? Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, pues esto yo no lo entiendo, ¿sí? Cuando dejé flotar el peso, de pronto ahora se está apreciando en vez de devaluando. ¿Por qué? Porque somos un país súper poderoso, con gran productividad. Somos un país súper poderoso con gran productividad. ¿Sí? A ver, explíqueme por qué. No pueden decir sí nada más, ¿por qué? ¿En qué somos buenos? Buenos. No sabe, ¿eh? No, así como no. ¿Exportaciones de petróleo? Sí, somos muy buenos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué somos buenos? Es la pregunta. No, pase la pelota a alguien, aviéntesela. ¿Quién le cae bien de por ahí? A Rodrigo. A ver, Rodrigo. Explique por qué eso. ¿Por qué qué? No sé, pero explique. ¿Por qué va a bajar la inflación o porque...? Lo que acaba de decir Rodrigo. Pues lo que dijo no estaba contestando su pregunta, si... Rodrigo, aquí están diciendo que lo que dijo no está contestando mi pregunta. ¿Cierto o falso? No escuché, perdón. ¿Ya ven? Es bien difícil hablar si no escuchamos, ¿eh? Por eso hay una cosa que dice que el sordo no oye pero compone, ¿sí? Si usted me dice que la revaluación del peso es positiva para el país porque lo que me va a traer como consecuencia es que los productos que importo bajan de precio en pesos, ¿sí? No dije que era positiva. ¿Es negativa? Nos hace menos competitivos ¿En qué productos? en los productos del extranjero. ¿No? ¿En qué productos? No los importamos. ¿No? ¿En qué productos? Bueno, sí, ok, los importamos, pero ¿por qué? Porque para un americano le cuesta más pesos comprar nuestro producto. No, pero ¿en qué quedamos? ¿Importamos o exportamos? ¿Cuál de los dos? Entonces, sígale por la línea de importación. ¿Qué más? Si yo voy a importar productos, ¿qué pasa con productos nacionales? Se hacen menos competitivos. Si compiten contra esos productos, lo que estoy provocando con esto es cada vez hacer más barato el producto traído del extranjero, no como resultado de la productividad, sino como resultado de el tipo de cambio. ¿Ok? Si ese tipo de cambio no es un tipo de cambio real, sino que es un tipo de cambio nominal que se está apreciando por causas distintas a productividad, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy haciendo menos o más competitivo? Ok. ¿Todo el mundo puede ver eso? ¿Sí? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno de México no hace nada para evitar la apreciación del peso? ¿Por qué cree usted que no están haciendo nada?
Pase la pelota a él, si no. O sea, según yo, porque están estas bandas, ¿no? Y mientras no rebasen las bandas del tipo de cambio, no hay necesidad de que intervenga, porque si interviene, pues también se desestabiliza la economía. ¿Cómo? Todos los conceptos están manejando, los tienen que pensar. Si yo digo que se desestabiliza la economía, ¿qué quiere decir? Bueno, según yo leí, cuando empezó más fuerte a apreciarse el peso, el Banco de México declaró que no quería participar porque no creía que fuera realmente riesgoso que ahorita tuvieran 12, que consideraba que hasta que llegara a 11.50 realmente iba a tener un impacto en la economía. Y yo creo que también el Banco de México no decide entrar porque significa deshacerse de reservas internacionales para meter dólares al mercado. Entonces creo que por muchos años, bueno, sobre todo lo vimos mucho en la presentación. A ver, pónganse a pensar bien, fíjese lo que acaba de decir. El peso se está apreciando, ¿verdad? Sí. Curvas. Sí, ya vi que dije mal. A ver, ¿qué dijo mal? Lo de que el Banco de México tenía que deshacerse de reservas internacionales. Al contrario, hay exceso de oferta de dólares. A ver, entonces platíqueme qué pasa con esas curvas. Este es el mercado del dólar. ¿Ok? ¿Esta es la curva de qué? Oferta. Oferta, y esta es la curva de demanda. Aquí estamos. ¿Sí? Estamos a 12 pesos por dólar. Digamos que estamos teniendo 100. ¿Qué está pasando ahorita en México? ¿Esta curva de oferta se está moviendo o no se está moviendo? ¿La curva de oferta? ¿No está desplazando? ¿No? ¿Seguros? La oferta monetaria ¿Qué es lo que está pasando? hay mayor oferta. ¿Se está haciendo para acá o para acá? ¿Estamos a 11.80 o estamos a 12? Ok. Estamos a 2.50. ¿Estamos a 12 o estamos a...? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok. Lo que tenemos es una curva de demanda. Ya si nos metemos ecuaciones, vamos a decir, es una función de qué, es una función del ingreso, bla, bla, bla. Pero lo que sí sé es lo siguiente. Algo está pasando porque se está abaratando el tipo de cambio, el dólar. Pero ¿por qué está desplazándose la curva de oferta? Explíqueme. O sea, la oferta monetaria está dada por el Banco Central, no está metiendo... ¿Esta es oferta monetaria? ¿De quién? No, Este es el mercado del dólar. del dólar. Lo que estaba pasando, bueno, lo que pasaba era que se estaba apreciando el peso porque había una entrada de... Entre paréntesis, aprovechando esto, lean las preguntas, ¿ok? No nomás las pasen rapidito. Léanlas. Entiendan lo que dice la pregunta. Porque si no responden lo que no se les preguntó, ¿sí? Lo que estaba pasando es que la tasa de México estaba más alta que en muchos países, o en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces muchas inversiones estaban entrando al país, lo que ocasionaba entrada de capital, dinero. Y yo creo que por eso explica el exceso de oferta, bueno, el desplazamiento del exceso de oferta, porque hay demasiados dólares. Y la demanda pues sigue siendo la misma, por eso... ¿Por qué hay demasiados dólares? Todas esas expresiones, hay demasiados dólares. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo hay demasiados dólares? ¿Cuándo se aburre usted de tener dólares? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a aburrir de tener dólares? ¿Cuánto dinero le gustaría ganar? ¿1 millón de pesos al mes? ¿Sí? Y si llego y le ofrezco 2 millones, dice no. ¿Diría no o diría sí? ¿Diría que sí? ¿Y si le ofrezco 3 millones de dólares? 4, 5, 6. Pero ¿sabe qué pregunta no me ha hecho? ¿Sabe cuál es la pregunta importante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Okay? Si yo le digo, le voy a ofrecer $1 millón, ¿está usted dispuesto? No le voy a decir qué, usted acepte. Y luego le toca cumplir. ¿Qué va a decir? No. Si me va a meter en narcotráfico, no. ¿Sí?
Pues hay mucha gente que se mete al narcotráfico y el resultado es que los matan posteriormente. Entonces, depende de a qué me voy a dedicar, pero aquí la pregunta es, ¿por qué me están llegando dólares a esta economía? Me están llegando porque la gente viene a hacer inversiones en changarros, no sé, en máquinas, en equipo, en plantas. Y por lo tanto lo que tengo es algo raro que está pasando en el mundo, ¿sí? En el mundo lo que está pasando es que hay una gran cantidad de gente que tiene ahorro, ese ahorro está buscando dónde invertir y está encontrando que México es un país atractivo para inversión de cartera. Bueno, también leí que eso era lo que estaba pasando mucho en Estados Unidos y de hecho creo que ya lo discutimos en clase, que en Estados Unidos la Reserva está metiendo muchos dólares al mercado, pero digamos que en inversiones de bonos, el rendimiento en Estados Unidos no es bueno porque como sabemos las tasas están... A ver, vamos a seguir toda esa línea para ver si es cierto. Entonces se está yendo mucho... ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? La Fed, ¿qué hizo? En la crisis bajó las tasas de interés. Ya vino la crisis, vino todo el borlote que traemos ahorita. ¿Qué está haciendo ahorita? Inyectando dinero. Cuando inyecta dinero, ese dinero le llega a las manos de mucha gente. Si usted ya está consumiendo suficiente y le llega más dinero, ahora lo que va a hacer es buscar ahorrar ese dinero, ¿sí? Invertirlo, pues. Lo quiere invertir, va a su propio país y dice, quiero invertir este dinero, y le dicen, ¿cómo no? Le pagamos -2. ¿Qué contesta? No, gracias. ¿A dónde me voy entonces? A los países que tengan rendimiento. Y por lo tanto lo que voy a hacer es, ahora tengo tal cantidad de dólares en el sistema mundial que empiezan a buscar a dónde irse. ¿A dónde se van a ir? Van a ir a países en donde sientan que la inversión es segura. México, por muchas razones de clasificación financiera, etcétera, es un país seguro para este tipo de inversión, pero de corto plazo, mediano plazo. Esto es lo que está desplazando la curva. Tengo una caída en el precio del dólar. Normalmente, ¿esto qué me va a hacer? Si tengo esta caída, ya tuve un desplazamiento también en la cantidad, ¿sí?, que voy a demandar. Es decir, los mexicanos hoy decimos, oye, espérate, ahorita es cuando me quiero ir a Europa, pues sale. Bueno, a Europa no, pues está muy caro, pero a Estados Unidos sale, me voy ahorita. ¿Por qué? Porque es mucho más barato ir. Vamos a Las Vegas. Seguro que muchos fueron a Las Vegas, tenés fin de semana largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente lo que dijo es, esta es la oportunidad de ir a Las Vegas, ¿sí? Me voy a Las Vegas y pierdo menos pesos de lo que perdí antes. Voy a perder de todos modos $1,000, pero ya nomás perdí 12,000 pesos, ¿sí?, en lugar de 12,500. Entonces, me cambia todo mi sistema de toma de decisión. Lo que estamos diciendo es que lo que pasa esto es, van a entrar muchas más importaciones de productos, porque lo que ocurre con lo que empezamos, este desplazamiento de la curva de oferta, a menos que tuviera un desplazamiento similar de la curva de demanda, lo que va a traer como resultado es que voy a satisfacer productos que vienen del extranjero. ¿Y esto va a tener impacto en qué? En mi balanza de pagos, ¿sí? Ese es mi primer impacto. Mi segundo impacto es ¿en dónde? En ventas de productos domésticos. Porque lo que está pasando ahora es, estoy sustituyendo productos que antes consumía aquí con productos que traigo del extranjero. Sea porque pues a mí me gustaba una Louis Vuitton, pero no podía comprarla y ahora sí puedo, ¿eh? O sea porque comparado el precio de este traje con otro traje, es más barato ahora ir a comprarlo a Estados Unidos. El resultado es que se incrementa la competencia interna para quien produce cosas que pueden ser sustituidas por importaciones. El problema para la gente que está aquí es que no se ha dado un incremento de productividad que sea comparable a esta reducción. El precio que proviene del extranjero es más barato no porque haya habido más productividad en el extranjero, simplemente porque ahora en pesos es más barato el producto en mi país. ¿Okay? ¿Por qué van a repelar los productores nacionales? Por esto, porque los productores nacionales lo que van a decir es, si sigues haciendo eso, me estás eliminando a mí, entonces necesito que me ayudes.
El Banco de México o el gobierno, la Secretaría de Hacienda, que no haya sido, dijo, bueno, no hasta que llegues a 11.50. Y la pregunta es, ¿por qué? Es decir, nuestra economía debería tener entonces un tipo de cambio de 11.50. O sea, no lo declaró literalmente el Banco de México porque sería un anuncio que ya no hace el Banco de México, pero es lo que los expertos opinaban. O sea, pero no es una declaración. Pero la pregunta a los expertos que usted tiene que hacerlos es, ¿por qué? ¿Por qué dices que 11.50? ¿Por qué no 11.25? ¿Sí? ¿Por qué no 11.75? ¿A quién se le ocurrió el 11.50? No, porque hay un libro muy bueno que ojalá lean algún día todos aquellos que no le usan las matemáticas. ¿Sí? Estos son los problemas de composición y de detalles que uno dice. ¿Por qué es mucho más fácil decir 11.50? Porque es un número más redondo que decir 11.75, 11.77, 11.78. ¿Ok? Entonces tendemos mucho los humanos de manera muy ligera a decir cosas como, pues hasta que llegue a 11.50. Oye, ¿por qué? ¿Por qué si yo voy a poner el precio a un producto, le pongo 11.99 y no 12? Porque a 11.99 se les hace más barato que 12, aunque en realidad es lo mismo. Okay. Entonces, lo que se han hecho estos expertos es la ilusión de que 11.50 es el precio. Pero cuando llegue a 11.50, van a decir 11. Okay. No es, porque si fuera, la respuesta sería, la productividad en México y la productividad en Estados Unidos es tal que comparando, el tipo de cambio real que debería existir en la economía es tanto que se transmite en un tipo de cambio nominal de tanto. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sí sé? Si estoy inyectando dinero, si estoy teniendo un déficit, lo que voy logrando es que la gente demande más y por lo tanto, con un tipo de cambio fijo, esto hace que los productos sean mucho más baratos y como son mucho más baratos, el problema que traigo es que mi balanza de pagos se va deteriorando. Volviendo a los temas. Política fiscal es importante, manejo de tipo de cambio, la importancia del petróleo, porque todas estas son las cosas que permitieron errores de política pública de esta magnitud. ¿Okay? Cuando hablamos que el déficit fiscal como proporción del Producto Interno Bruto es del 16.3, estamos hablando de una barbaridad. Ustedes reciben ingresos y gastan el 16.3% más de lo que reciben de ingresos. Todo eso es dinero que tienen que pedir prestado. ¿Okay? Bien. Por ello es importante que pensemos, ¿dónde está entonces la ideología? Es decir, ¿por qué se cometieron estos errores de política pública en nuestro país? Y esto surge de esta famosa cultura política del nacionalismo revolucionario. Para poder entender por qué mucha gente siguió cometiendo error tras error tras error, a pesar de que todos veíamos que se venía el colapso, tenemos que entender lo que pensábamos los mexicanos. Y lo que teníamos era, evidentemente, un país laico que mantiene a la Iglesia Católica fuera de la vida pública. Ok, eso está bien, eso no tiene nada que ver, eso es ideología, no importa. Hasta que Carlos Salinas de Gortari restauró relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y por lo tanto la Iglesia ya interviene otra vez en las opiniones que se dan en el país. Bueno, pero mi nacionalismo revolucionario, ¿de dónde procedía? Era de decir que éramos laicos. No importaba si de todos modos iba a bautizar a mis hijos. No le decía a nadie que los bautizaba. No importaba si me casaba por la iglesia. No le decía a nadie que me había casado por la iglesia, etc. Si quería ser un político, pues. Éramos un país agrarista que reparte tierra a los campesinos, protege el ejido e imita, perdón por la I, e imita la expansión de la propiedad privada en el campo. Ah, perdón, es que le faltó la L, y limita. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Una definición de cómo voy a trabajar el campo. ¿Cómo voy a poder competir con los brasileños? ¿Cómo voy a poder competir con los americanos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo competir si no permito extensiones de tierra que me permita competir? ¿Okay? Bueno, pues entonces, denlo por sentado. Si abrimos el mercado y permitimos que entren granos, maíz, soya, etcétera, voy a tener un problemón. Porque lo que va a ocurrir es mi propia definición de la estructura que debe tener el campo
impide que yo sea productivo. Un país sindicalista que apoya la organización sindical de los trabajadores y la defensa de sus derechos laborales. Pues por lo tanto, no voy a hacer una baja de salarios. No voy a permitir flexibilidad en el empleo. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos? Son derechos adquiridos. ¿Okay? No me los vas a quitar. Todo el pleito de Mexicana de Aviación el día de hoy todavía es porque no acabamos de liquidar a los trabajadores. Tercero, un país nacionalista que contiene la influencia de su adversario histórico, Estados Unidos. Independientemente de que hayamos corrido a Carlos Pascual, el punto aquí, real, es si huele americano, no lo acepto. Una anécdota que me acaban de decir de una diputada del PRD es que preguntándole a una persona, oye, qué bien, qué bonita ropa tienes. No me puedes decir dónde la consigues. Y cuando la otra diputada le dijo, pues sí, cómo no, en Houston, en tal lugar, la respuesta inmediata fue, ¿cómo es posible que ayudes a los Yankees? ¿Sí? Bueno, a la diputada, que espero ver en próximos días para explicarle, hay algo que no entiende. Lo mismo da que vaya a comprarlo allá, a que ese producto lo compre aquí. Porque si ustedes se revisan las etiquetas de su ropa, la mayor parte de ella no va a decir hecho en México, va a decir hecho en China, hecho en Taiwán, hecho en Pakistán o hecho en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, a lo mejor a ella no le importa que sea China porque es de izquierda, pero da lo mismo el concepto de este nacionalismo que nos impide entender la globalización en estos días. Un país estatista donde yo voy a dar la protección y para lograr estos propósitos el Estado puede ser dueño y administrador único de los bienes mayores de la nación, el petróleo, la electricidad, los bancos, los teléfonos, las aerolíneas y finalmente hasta la banca. Este es el concepto mental, ¿ok? Entonces ustedes tienen que entender que cuando tomamos decisiones de política desde el 34 al 82, estuvieron basadas en este modelo ideológico. El original era la soberanía nacional, nada que sea del extranjero, etcétera, un Estado secular, libertad jurídica, la propiedad